estimados alumnos, soy Miguel Bascur, de profesión enfermero. Ya nos hemos visto en módulos anteriores. El día de hoy conversaremos en relación a la epidemiología de la ventilación mecánica. Desde cuándo apareció, cuántas veces apareció, qué módulos se ocupan más, qué módulos se ocupan menos, entre qué edades se ventilan. Hay varias como interrogantes que nos gustaría saber y vamos a conversar un poquito en relación a esto en las presentaciones que se vienen aquí a posterior. Bueno, el primer estudio epidemiológico fue realizado por Rogers y compañía. Este autor publicó un análisis de la aplicación de la ventilación mecánica en un periodo de 5 años, lo cual era considerado bastante óptimo, tras haber creado una unidad de cuidados intensivos. La mortalidad observada en este estudio fue del 63%. El primer estudio, en todo caso, que describió la incidencia de la ventilación mecánica en una amplia población de pacientes de UCI fue publicado por Knowles y compañía. Estos autores reportaron que el 49% de 3.884 pacientes ingresados recibieron ventilación mecánica, o sea, la mitad de ellos. En el 94, Esteban y compañía realizaron un estudio observacional en 48 unidades médico-quirúrgicas españolas, encontrando que el 46% de los pacientes requirió ventilación mecánica durante un periodo de tiempo igual o superior a un día. Entonces, ¿qué características nosotros podemos observar en los pacientes que reciben ventilación mecánica? Hay estudios internacionales que describen la causa de inicio de la ventilación mecánica en poblaciones de pacientes no seleccionados procedentes de UCI polivalentes. Importante esto, los estudios que se han hecho en este tipo de pacientes, o las características que se han visualizado en este tipo de pacientes que reciben ventilación mecánica, son UCI polivalentes. Recordemos que las quirúrgicas tienen un tipo de paciente, las médicas otro, las coronarias otro. En este caso son de tipo polivalente. ¿Y qué dice el señor Esteban y compañía del año 2008? Que la mayor cantidad de pacientes que recibió ventilación mecánica corresponde a insuficiencia respiratoria de tipo aguda, ya sea por neumonía, sepsis, síndrome de distrés respiratorio, algún tipo de trauma, posparo. Y le siguen a eso las de tipo neurológica, enfermedades comatosas, neuromusculares y algún tipo de agudización de enfermedad pulmonar, pero de tipo crónica, ya sea hepática o asmática. En estos estudios, las características demográficas de los pacientes que requirieron ventilación mecánica por más de 12 horas fueron las siguientes. La edad media de los pacientes que recibieron ventilación mecánica correspondía a 61 años. Y el 60% de estos fueron hombres. O sea, nosotros estamos más proclives para recibir ventilación mecánica. En relación al manejo de la ventilación mecánica, en relación a sus módulos, el uso de nuevas modalidades ha tenido un ligero incremento en los últimos años, a pesar de que no hay estudios que demuestren que una es superior a otra en relación al outcome, resultado o desenlace. Nosotros, claro, sería interesante saber qué modo ventilatorio produce menos muerte quizás que otro, pero eso todavía no se ha podido, o los estudios no lo han permitido así, visualizar. Lo que sí se puede ver es que la gran mayoría de los pacientes que recibió ventilación mecánica lo recibió en la modalidad de volumen control, siendo casi la mitad, llegando a un 44% inclusive de los pacientes que recibieron ventilación mecánica lo recibieron en este modo. En relación a la ventilación no invasiva, el primer estudio internacional de ventilación se realizó el año 98 y la proporción de pacientes que fueron inicialmente ventilados con ventilación no invasiva fue de apenas un 4%. El año 2004 ya se dobló y en la actualidad ha ido incrementándose inclusive en relación al inicio de la modalidad no invasiva conocida propiamente tal. La tasa de fracaso de la ventilación no invasiva y posterior intubación en el 98 en que se hizo un estudio fue del 31%. Y el año 2004 fue de un 35%.
En relación a la ventilación en posición prono, como ya sabemos, es un tipo de ventilación de manera no convencional. En el 98 la ventilación en prono fue utilizada en el 13% de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. El segundo estudio internacional, que se realizó 6 años después, evidenció una gran disminución del uso de la ventilación en posición prono, cayendo hasta un 7%. Esto puede deberse inclusive en que la ventilación o la oxigenación extracorpórea ha tenido un gran auge en pro de ventilaciones no convencionales, como es la considerada la posición prono. En relación al volumen corriente, durante muchos años recordemos que en el inicio de la ventilación, en la cual nosotros podíamos programar el volumen corriente en un ventilador, fueron a volúmenes corriente adecuados a los kilos de cada persona más bien altos, hablando inclusive de entre 10 y 15 ml por kilo. Lo cual, actualmente los estudios demostraron que el uso de volúmenes corrientes elevados podían generar más daño y aumentaban la mortalidad. Provocaban mayor volutrauma, provocaban mayor barotrauma y eso, por ende, provocaba una mortalidad mayor. En la actualidad, inclusive, en estudios experimentales, en ratas se mostró mayor susceptibilidad en edad avanzada a desarrollar mayor lesión pulmonar y sistémica al utilizar volúmenes corrientes elevados. O sea, por una cosa quizás lógica, la reserva de esa persona era menor, se ventilaron a volúmenes en los cuales se podía provocar bolo o barotrauma y por ende eso ocasionaba una mayor mortalidad con la ventilación a volúmenes altos que comentamos. En relación al volumen corriente, a los parámetros que yo puedo prefijar del ventilador, una estrategia ventilatoria para proteger el pulmón puede ser mejorar el pronóstico de los enfermos con síndrome de distrés respiratorio. Recordemos que en un síndrome de distrés respiratorio lo que disminuyen son las áreas aireadas o ventilables en un pulmón. Por ende, en este tipo de pacientes será conveniente ventilar, pero volúmenes corrientes pequeños. ¿Qué hablamos como volúmenes corrientes pequeños? Alrededor o aprox de 6 ml por kilo de peso. Si, por ejemplo, yo peso 72, peso un poquito más, pero 72, hablaré de que mi volumen corriente óptimo será de 420 ml. O sea, eso es adecuado para una persona de 70 kilos, 6 ml por kilo me da 420 de volumen corriente por cada inspiración que yo otorgo en el ventilador. A esto yo le llamaré, o ventilar a esta cantidad de volumen corriente por kilo de peso, lo llamaré ya una ventilación de tipo protectiva. Es decir, estoy protegiendo el pulmón que me queda aireado para ventilar, o estoy protegiendo este baby lana, esta pequeña porción de pulmón que me queda ventilable, con volúmenes pequeños corrientes totales. También es conveniente ver en relación a qué PIP es más aplicado, o qué PIP sería más conveniente aplicarle a alguien y mejor en relación al resultado obtenido de acuerdo a ello. La verdad, se han aplicado múltiples y varias escalas en relación a aumento de la PIP de acuerdo al aumento de FiO2. Y esto va aumentando de manera proporcional, uno dependiente del otro. Pero esto tampoco nos ha mostrado mayor diferencia en relación a la mortalidad que puede tener alguien ventilado o no. Lo que sí ha mostrado una significativa disminución de la mortalidad es el ventilar a volúmenes corriente pequeños, es decir, a 6 ml por kilo de peso, lo que llamamos una ventilación protectiva, adicionándole o sumándole la aplicación de PIP individualizado a cada persona. O sea, volúmenes pequeños más PIP sí han demostrado que disminuyen la mortalidad en pacientes ventilados. Recordemos que la PIP, ¿cierto?, es la presión positiva de final de expiración. O sea, qué cantidad de volumen queda dentro del alveolo una vez que éste expiró. Una vez que el pulmón expiró, es la cantidad que queda dentro para evitar que el alveolo colapse. En relación al destete, es muy interesante ver que un quinto o un 20% de los pacientes que son sometidos a pruebas de ventilación espontánea fracasan. Pero también es interesante saber que entre la ventilación controlada al finalmente el destete o la extubación de la extubación propiamente tal, hay varias modalidades intermedias. Uno de ellos, quizás la más conocida por usted, es el tubo T. En el tubo T, la persona va a perder esta PIP o presión positiva de final de la expiración
Y en una persona que está preparada para ser extubada, va a tener casi ninguna modificación en la hemodinamia. O sea, voy a tener una frecuencia cardíaca más o menos parecida al inicio de la prueba de ventilación espontánea en relación a los transcursos de minutos en la cual lo inicié. No voy a ver hipotensión, no voy a ver desaturación y por ende voy a considerar que esa persona está apta para ser extubada. Voy a ir por el contrario, si es que coloco a alguien en tubo T y esa persona desatura, se hipotensa, se taquicardiza, eso me puede indicar una desoxigenación, una falta de intercambio gaseoso y puedo considerar que esa persona aún no está en momento para ser extubada o no está en momento para independizarse absolutamente del ventilador. Con eso puedo sí tener varios modos en los cuales el ventilador mecánico hace el 100% del trabajo, pasar a uno en los cuales me brinde cierto apoyo o cierto soporte. Y esa modalidad, por ejemplo, puedo tener una presión de soporte. En esa modalidad, el ventilador lo que va a estar haciendo es darle un soporte a cada esfuerzo inspiratorio que tiene el paciente. Con eso voy a reentrenar la musculatura accesoria pulmonar y con eso, en el transcurso de las horas o inclusive los días, voy a lograr una extubación exitosa. También puedo tener la ventilación mecánica intermitente sincronizada, en la cual el ventilador va a tener trabajo, pero a la vez el paciente va a tener otro tanto y porcentaje del mismo trabajo. Voy a ir adecuando, voy a ir entrenando esta musculatura accesoria pulmonar para finalmente tener la extubación y destete de la ventilación mecánica consiguiente. En relación a la traqueostomía. Bueno, la traqueostomía realizada con mayor frecuencia en los pacientes que requieren una ventilación mecánica prolongada, como comentábamos, ¿cierto?, en la clase de cuidados y manejo de la vía aérea artificial, en los cuales pacientes que fallaron al destete y que fueron inclusive reintubados, o también pacientes que tienen alguna alteración neurológica que dificultan el destete del ventilador final, van a requerir la solicitud o van a requerir el que esta persona sea evaluada para la instalación de una traqueostomía en relación a la prolongación de la ventilación en el mismo paciente. Los pacientes con traqueostomía, luego del ajuste de variables asociadas con la sobrevida, evidenciaron sí una menor mortalidad en la UCI. Y por eso es conveniente hablar un poquito con la evidencia, que es lo que nos dice la evidencia científica en la actualidad. Una traqueostomía, pensando en una ventilación mecánica prolongada, me va a disminuir la mortalidad en UCI. Por eso y por ende va a ser conveniente el llevar a replantearse la idea de instalación de una traqueostomía cuando yo tengo a alguien con muchos días y mucha data de permanencia con ventilación mecánica por un tubo orotraqueal o nasotraqueal. En relación al barotrauma, se asocia a un aumento de la morbimortalidad. El 80% de los barotraumas aparecieron en los primeros 3 días de ventilación mecánica. Y eso, como comentábamos en un inicio, el bolo o el barotrauma lo que me va a provocar es un desenlace final negativo. ¿Cómo lo puedo corregir yo? En relación a, por ejemplo, utilizar lo que comentábamos también en presentaciones anteriores, un volumen corriente adecuado al peso y una ventilación mecánica de manera protectiva. En relación a también complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica, con las neumonias que me pueden provocar propiamente tal, no hay datos precisos acerca de la incidencia de esta entidad debido a una falta de estandarización de los criterios diagnósticos. Más adelante y en otra clase también conversaremos en relación a la neumonía asociada a la ventilación mecánica y en relación a ciertos criterios que se emplean para catalogarla como una neumonía asociada a ventilación mecánica. Pero no en todos los centros tampoco está estandarizada, digamos, este diagnóstico. La ventilación mecánica prolongada, la que dura más de 2 días, es el factor de riesgo más importante. Un estudio encontró que la frecuencia de neumonía asociada a ventilación mecánica aumentó desde el 5% en los pacientes que requirieron ventilación mecánica durante un día hasta un 69% en los que presentaron ventilación mecánica por más de 30 días.
O sea, es directamente proporcional la cantidad de días que yo tenga a alguien ventilado en relación al riesgo que yo tengo de adquirir una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es por ello muy importante que nosotros, una vez que intubamos a alguien, diariamente deberíamos replantearnos, deberíamos consultarnos, deberíamos tener la duda en relación a si esa persona es conveniente mantenerla ventilada o sería conveniente ya practicar el weaning o destete de la ventilación mecánica propiamente tal. En los estudios observacionales en relación a la duración de la de la ventilación mecánica, se ha reportado que la mediana de los días de la misma ventilación es de 3, siendo interesante el dato de que solo el 3% de los pacientes tuvo una duración o tuvo una ventilación de más de 21 días. Los pacientes con EPOC tuvieron una mediana de 4 días, mientras que los pacientes que presentaron síndrome de distrés respiratorio agudo fue de 6 días. O sea, tenemos un agravamiento si una persona ya viene con una base de un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que esta persona se le haya sobreagregado en su estadía un síndrome de distrés respiratorio agudo, donde tenemos una mayor cantidad de días de permanencia de ventilación mecánica versus otro que no la presenta. En relación a la mortalidad de los pacientes que requieren ventilación mecánica se ha relacionado con factores como son la edad, la gravedad de la enfermedad que provocó que la persona cayera a ventilación mecánica, la situación funcional, motivos para el inicio de la misma ventilación mecánica como son coma, sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo, con factores relacionados con el tratamiento del enfermo mientras se mantiene con soporte respiratorio como son necesidad de drogas vasoactivas, uso de bloqueos neuromusculares, ventilación mecánica pulmonar y complicaciones que aparecen durante la ventilación mecánica como son barotrauma, hipoxemia, insuficiencia renal, falla multiorgánica. Hay una serie de eventos que nos van a ahondar aún más el que tengamos mejor o peor resultado. Si nosotros hacemos una suma de todas estas variables, entre más vamos haciendo sumatoria de las mismas, más negativo va a ser nuestro desenlace y por ende nuestra mortalidad va a aumentar. La ventilación mecánica en sí no quiere decir que una persona ventilada va a tener una mayor mortalidad que otra quizás que no la tenga, pero si hacemos una serie de sumatorias en relación a lo mismo que hemos enumerado en esta diapositiva, vamos a tener un desenlace peor. Eso sería lo que queremos conversar el día de hoy con ustedes. Como les comenté, hay varias variables en las cuales es bien interesante ver a quién ventilamos, a quién no, si utilizamos un PIP adecuado, si es que no, qué volumen corriente será adecuado utilizar, será necesario utilizar una sumatoria de una o más cosas para que la ventilación mecánica sea de manera más óptima, cuándo será el momento óptimo para el destete o no. Yo los invito, la verdad, a que cada una de las interrogantes sean también resueltas quizás en sus respectivos centros, tanto intra como extrahospitalarios, en relación a qué tipo de ventilación es más óptima, cuánto dura la ventilación que se aplica en sus centros hospitalarios y qué variables o parámetros utilizarían ustedes para prevenir quizás algunos temas como son la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el inicio, mantención o término del destete, entre otros. Eso sería. Que esté muy bien. Hasta luego.